Muy brevemente, buenas tardes, gracias por su presencia. Lo que queremos hacer es denunciar la situación que se vive en el Congreso de los Diputados frente a la contumaz inacción por parte de tres fuerzas políticas de la derecha, el Partido Popular, Ciudadanos y el PDeCAT. Digo tres fuerzas políticas que se posicionan contra las mujeres de este país. Hace más de un año que la Ley de Igualdad Retributiva, pionera en esta Cámara, en nombre del Grupo de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, entró para ser debatida en la Cámara. Hace prácticamente un año que fue debatida y, además, fue felicitada por el conjunto de los grupos políticos y de manera absolutamente farisea lo que están haciendo esta, digamos que trilateral, ¿no?, contra las mujeres o a favor del machismo, lo que hacen es algo tan grave como impedir que las medidas que abordaban esa ley se pongan en marcha. Después nos dan lecciones de moral al resto de grupos y a las mujeres, pero lo cierto y verdad es que una forma de violencia contra nosotras mismas es que frente a trabajos de idéntico valor, las mujeres percibamos retribuciones salariales muy diferentes. Hablar de retribución salarial diferente es hablar de discriminación en toda regla y, sobre todo, también es hablar de una brecha que se traslada también al campo de la protección social, en definitiva, a las pensiones. Brecha que, como saben ustedes, alcanza el 37% en nuestro país hoy. La pregunta que le formulamos hoy al PDeCAT, al PP y a Ciudadanos es si van a seguir ejerciendo sus prórrogas presupuestarias contra las mujeres de este país, que nos den las explicaciones al conjunto de mujeres del país de por qué están haciendo esto contra nosotras y por qué no permiten que de una manera sencilla y democráticamente se respete la ponencia y podamos empezar a trabajar sobre las medidas, insisto, que son además amplias y transversales de una ley que, como digo, fue felicitada por la Cámara y por el conjunto de las mujeres, en las que no nos vamos a extender desde el periodismo hasta la abogacía, en la limpieza, en lo que ustedes quieran. Tenemos un problema real, se llama brecha salarial y, por tanto, toca con urgencia legislar sobre la misma. Termino. España es el país desde el año 2014 en el que se ha dictado la recomendación de transparencia salarial que no ha tomado ninguna medida legislativa sobre esta materia. Los países de nuestro entorno han legislado de una u otra manera, justamente en las medidas que estamos avanzando de igualdad retributiva. La pregunta es por qué esa trilateral machista ejerce su prórroga presupuestaria o la prórroga en el Congreso contra las mujeres de este país. Que nos lo expliquen y, por favor, que levanten de una vez por todas estas medidas y democráticamente permitan debatir y constituir la ponencia y, desde luego, después que democráticamente nos ilustren con cuáles son sus medidas en cada uno de los preceptos que ocupan la ley. Pero, mientras tanto, que dejen de bloquear esta ley que, insisto, es muy necesaria para el conjunto de mujeres del país.